Tercer día del Hay Festival en Colombia. La literatura, la música y el arte siguen recorriendo los rincones de Cartagena, la heroica. Este sábado, Moisés Naín, economista e internacionalista venezolano, director además del programa Efecto Naín de NTN 24, dirigirá un conversatorio. Cobertura total de NTN 24, Eva Rey, enviada especial a Cartagena con la jornada de actividades. ¿Qué tal, Eva? Una buena tarde para ti. Hola Carlos, muy buenas tardes. Te saludo desde Cartagena de Indias, Colombia. Seguimos aquí en el Hay Festival y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Julia Navarro, una escritora española que vende millones de ejemplares de sus libros a nivel mundial. Llega aquí al Hay Festival con su última novela, Dispara, yo ya estoy muerto, una novela muy humana, historia de historias, novela entre novelas, donde nos va desgranando ese conflicto árabe-israelí desde el 1880 hasta 1948 más o menos. Con ella hemos tenido la oportunidad de hablar de ese conflicto árabe-israelí que parece que no tiene fin, y además hemos conseguido que nos hable y nos lo traspole a lo que está pasando en Colombia con esos diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Esto es todo lo que nos ha contado. Bueno, Julia, encantada de tenerte aquí con nosotros y bienvenida al Hay Festival, porque me decías que es tu primera vez. Es mi primera vez y espero que no sea la última, porque realmente yo creo que es uno de los festivales literarios más importantes del mundo en cuanto a organización, en cuanto a oferta cultural, la participación de la gente. Realmente para mí ha sido una sorpresa y me voy con la boca abierta como los niños pequeños cuando ven a los Reyes Magos. Vienes con un libro debajo del brazo, Dispara, ya estoy muerto. Bueno, salía a la luz hace unos meses, pero aprovechamos el marco del Hay Festival para que se conozca aquí en Colombia y en Latinoamérica un poquito más. Cuéntanos así brevemente de qué va y ahí empezamos a atacar. Pues es una novela de personajes, es una novela que trata sobre todo cómo las circunstancias de la vida es algo contra lo que los seres humanos venimos luchando desde los principios de los tiempos. Ortega decía: yo y mis circunstancias, y la lucha del hombre por ser en sí mismo y por coger las riendas de su propia vida pasa la mayor parte de las veces por la lucha contra las circunstancias. Una novela en que yo sitúo a mis personajes, les monto en un escenario que comienza a finales del XIX en Rusia, en San Petersburgo, y que termina a mediados del siglo XX en la Jerusalén de 1948 con la creación del Estado de Israel. De manera que pasamos por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo es una novela del conflicto, de conflictos humanos. Es exactamente, lo sitúas entre el conflicto árabe-israelí. Pero después de leer ese libro, primero uno se le coge el corazón porque Dispara, yo ya estoy muerto. Cuando uno llega a la última página, entiende completamente el título. Sí, no lo digas, ¿eh? No, lo voy a decir, lo voy a contar para no reventar la novela. Pero efectivamente uno trata de ver el conflicto desde fuera de una forma lógica. Es imposible ver estos conflictos desde fuera de una forma lógica cuando, como tú dices, lo que se entremezclan son historias y sentimientos de seres humanos que no dejan de ser esos. Me ha costado mucho, ha sido la novela más complicada de las que he escrito, porque yo no quería escribir una novela de buenos y malos, y tampoco quería que fuera una novela en la que a través de mis personajes yo tomara partido, y eso que yo en la vida suelo tomar siempre partido, pero en esta novela lo que quería era que los conflictos humanos estuvieran en primera línea y que los lectores saquen sus propias conclusiones a través de esas historias paralelas que yo voy contando de una familia judía y de una familia palestina. Dices de que en esta novela has tratado de no tomar partido y, sin embargo, no sé si me equivoco, pero al terminar yo la novela siento que Julia Navarro se ha tomado partido. Bueno, cada lector es un mundo y cada lector saca sus propias conclusiones, pero sinceramente yo en esta novela he intentado alejarme y dejar que sea el lector el que efectivamente saque sus conclusiones y se meta en un conflicto, como es el conflicto entre palestinos y judíos, por lo menos sin prejuicios. Es decir, lo que yo he intentado oír sobre todo es de los prejuicios. A mí me parece que uno no se puede acercar a nada en la vida si llevas las orejeras de los prejuicios. Yo no me quedé tranquila cuando escribí esta novela, hasta que un día en un club de lectura me encontré a una señora que era representante de una asociación de judíos en España y a un señor que era palestino y que también representaba a otro colectivo. Yo pensé, bueno, la que se va a armar aquí va a ser tremenda. Y cuando ambos me dijeron, mire, no le podemos reprochar nada,
porque usted ha mantenido la neutralidad, es decir, usted no se ha escorado a favor de unos o a favor de otros. Nos hubiese gustado, decía la señora, a mí me hubiese gustado que usted hubiese sido más pro nosotros, y el señor decía, a mí me hubiese gustado, pero en líneas generales usted ha conseguido un equilibrio, y eso es lo que he intentado. Naturalmente yo tengo mi opinión sobre el conflicto de Oriente Medio. ¿Se la puedo preguntar? Y claro, por supuesto, y yo siempre voy a estar con los más débiles. O sea, con los palestinos en este caso. En este caso voy a estar con todas aquellas personas. Los palestinos son los que se están llevando la peor parte en estos momentos, pero sin embargo yo nunca echaré leña en ese fuego. Me parece muy importante que ayudemos a esos dos colectivos, a esos dos pueblos a encontrarse, porque tienen que vivir juntos, porque están viviendo juntos, pero están viviendo mal, están viviendo de espaldas, están viviendo con violencia. Y puesto que están allí los dos, y van a seguir estando los dos, porque Israel es un hecho irreversible y Palestina es otro hecho irreversible, yo creo que lo mejor que podríamos hacer todos es ayudar a que se encuentren y no echar más leña al fuego. Así que desde luego mi corazón está con los más débiles, que en estos momentos son los palestinos, pero creo que hay que ayudar a las dos comunidades a encontrarse. Eso es lo que te dice el corazón, pero el raciocinio que te dice, y te lo pregunto porque como dices, tú tomas partido por los más débiles, pero la comunidad internacional, sobre todo algunos de los países más fuertes, porque toman partidos por el más fuerte, por Israel. ¿Se puede llegar a ese encuentro? Veo que en tu novela, precisamente cuando hablas de esos sentimientos humanos, uno es cuando se echa para atrás y racionaliza y dice, tiene que haber ese encuentro, pero cuando uno lo vive desde dentro, en primera persona, donde me han matado esto, me han atacado mi casa. Es decir, eso les pasa a las dos comunidades. En las dos comunidades hay muertos. En una puede haber más pérdidas que en la otra, pero los dos son prisioneros de una situación absolutamente insoportable. Porque viven de espaldas, viven con violencia, viven con miedo. O sea, nunca saben dónde va a estallar una bomba, nunca saben cuándo los tanques van a entrar en los territorios. Así no se puede vivir. Esa no es vida para ninguna de las dos comunidades. O sea, tú tampoco puedes, es decir, no puedes construir nada, no puedes construir futuro si tienes al lado a alguien a quien miras como si fuera tu enemigo. Entonces, por eso yo insisto en que hay que ayudar a que esas dos comunidades se encuentren. Y además es muy interesante, hay muchas organizaciones civiles que trabajan en esa dirección. Hay muchas ONGs que trabajan en esa dirección, y también hay muchas ONGs y muchos movimientos. Por ejemplo, David Grossman, que es uno de los grandes escritores de Israel y es uno de los grandes impulsores de una iniciativa que se llama Paz Ahora, que trabaja para el encuentro de los dos pueblos y para que haya un Estado palestino, porque la paz no será posible si no hay un Estado palestino. Hablabas precisamente de ese conversatorio donde tú estuviste, te encontraste con una asociación palestina, con otra judía, y los dos te hacían como el mismo reclamo, entre comillas, me imagino que al mismo tiempo dándote las gracias. ¿Por qué no fuiste más pro-palestino? Te preguntaba el palestino, y ¿por qué no fuiste más pro-judío? El judío. Entre ellos, ¿cómo los viste? ¿Si hay esa búsqueda de avanzar y de reconciliación, o cada uno sigue radical en su postura de yo tengo razón, no la tengo yo? Mira, yo que he viajado mucho por esa zona, que he viajado mucho por Oriente Medio, encuentras gente de todo tipo, encuentras gente en ambos lados que tienen la sensatez de decir no hace falta que nos queramos, pero sí que nos entendamos, y hay gente que está en posiciones absolutamente radicales. Entonces, pero no son sociedades monolíticas, donde todo el mundo piensa lo mismo en un lado o todo el mundo piensa lo mismo en otro. De manera que, yo quiero tener ese sentimiento de esperanza de que la gente más sensata de ambos lados van a ser capaces de encontrar un camino para vivir juntos. Y la pena es que en estos momentos no están teniendo dirigentes a la altura de las circunstancias. Yo creo que para Israel es un desastre en Netanyahu, y para los palestinos es un desastre jamás. Te traspolo el mismo tema, pero a Colombia. Yo sé que tienes mucho conocimiento sobre el conflicto árabe-israelí, precisamente porque tus últimos libros han versado sobre eso. Enterada, yo sé que estás del conflicto de Colombia, preguntarte lo mismo. ¿Qué opinas del proceso de paz? ¿Está bien el proceso de paz? ¿Que se dé ese paso hacia la reconciliación? Yo entiendo que es muy complicado procesos de este tipo, porque las víctimas, el dolor que les han causado, el daño que les han causado,
En estos procesos yo creo que las víctimas seguramente les cuesta a muchos entender, decir, bueno, y esto ahora se termina y ya no pasa nada. Pero yo creo que la política tiene que estar al servicio de las personas y tiene que estar al servicio de acabar con este tipo de conflictos. ¿Significa eso que cuando hay que acabar de cualquier manera? No, de cualquier manera no, y siempre hay que acabar con un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas. Y siempre hay que acabar por parte de la sociedad, con no solamente toda la simpatía, toda la solidaridad y todo el apoyo a las víctimas. Ese reconocimiento a las víctimas, ¿qué significa? Que el grupo terrorista de las FARC, en este caso, debería pedir perdón, pero entonces debe haber una paz sin impunidad y con ese perdón sirve. No puede haber un proceso de paz donde no haya cárcel o donde no se castigue por lo menos los delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de un grupo terrorista que ha secuestrado, ha extorsionado, ha minado los campos, ha reclutado niños. Es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado. O sea, yo entiendo que en un proceso como este, al final nadie va a estar satisfecho. Y yo siempre, de verdad, intento ponerme en el papel de las víctimas. Es decir, bueno, y un poco tu pregunta, y ahora no pasa nada. Es decir, todo el sufrimiento va a quedar sin castigo, van a ser actos absolutamente impunes. Yo entiendo que es muy complicado, pero al mismo tiempo también entiendo que hay una vía política para resolver el conflicto, o si no, estos conflictos pueden ser eternos, con lo cual añades más sufrimiento, añades más víctimas y añades más desesperanza. Pero es muy complicado, ¿eh? O sea, yo en estos casos no soy capaz de tener una postura, no soy capaz de tenerlo tan absolutamente claro, no soy nada tajante. Te voy a poner una camisa de 11 varas. Como me estabas hablando que lo peor que le ha podido pasar en este momento al conflicto árabe-israelí es tener a Netanyahu por un lado y tener a Hamás por el otro, sí preguntarte, en este conflicto, ¿qué te parece el presidente Santos? La actitud del presidente. Vaya pregunta, teniendo en cuenta que soy una invitada del Hay Festival en Cartagena. Pero ¿para qué te mojes? Si tú siempre dices que eres una mujer que toma partido. Me mojo. Bueno, yo cuando sigo lo que sucede en Colombia, Internet tiene la ventaja de que te metes y puedes leer los periódicos colombianos, los periódicos de cualquier lugar del mundo. Entiendo que por una parte hay personas que apoyan el proceso y por otra parte está recibiendo muchísimas críticas también por cómo va el proceso. Supongo que no debe ser nada fácil estar en su piel, ¿eh? O sea, supongo que no debe ser nada fácil estar en la piel de él e intentar culminar este proceso y que este proceso termine bien. Y sobre todo que la sociedad, o que no tenga esa sensación de que la paz es a cambio de la impunidad. Es decir, es muy complicado. Pero yo creo que la política tiene que estar al servicio de las personas y tiene que estar al servicio de arreglar los conflictos. Carlos, pues esto era todo desde Cartagena de Indias, Colombia, en el marco del Hay Festival. Como ven, una entrevista muy entretenida y además ella ha tenido la oportunidad de dar un conversatorio sobre precisamente eso, su última novela y, cómo no, haciendo referencia a todo lo que está pasando en esas negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. Nosotros vamos a seguir aquí en ETN24, como siempre, trayéndolos en nuestros próximos informativos más invitados. Hasta luego, Carlos.